Bendiciones, les saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas, todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor, compartan y también den un like, porque eso hace posible que más personas escuchen y conozcan nuestro ministerio. Hoy estoy muy emocionado porque el día llegó. Hoy iniciamos la serie de 10 enseñanzas que hablarán única y exclusivamente de mi Señor Jesús. Y hoy vamos a hacer la número 1 de 10, la enseñanza 361, y el tema: Mi Señor Jesús, el Rey de los Judíos. Como lo prometido es deuda y no hay plazo que no se cumpla, hoy doy inicio a la serie de 10 enseñanzas que te llevarán a conocer un poquito más a mi Señor Jesús, desde la perspectiva bíblica, obviamente, y con el deseo de motivarte a estudiar la Biblia, para que no creas ciegamente lo que escuchas sin corroborarlo a la luz de la Biblia. También deseando y orando que el Espíritu Santo te revele lo que Él quiera revelarte. De todos aquellos que me están escuchando, porque en cada enseñanza de esta serie tendrán la oportunidad de ponerse en perspectiva de evaluación, en el buen sentido, qué es nuevo para ustedes en cuanto a conocimiento y qué ya sabían o habían escuchado de mi Señor Jesús. Como pueden ver, la fotografía de portada está mostrando la imagen que Pilatos mandó a escribir, que dice el Rey de los Judíos, y está escrito en 3 idiomas. ¿Tú sabes cuáles son? Si no lo sabes, la respuesta es hebreo, latín y griego. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Israel, como pueblo de Dios, había estado esperando a un liberador desde que Dios prometió uno por primera vez. Lo puedes leer en Génesis 3:15. Dios mismo unificó a los hebreos bajo Moisés y les dijo que mientras le siguieran y obedecieran, Él los bendeciría y los guiaría. Esto lo puedes leer en Deuteronomio 10:11, del 8 al 9, y también Deuteronomio 27, del 9 al 10. Pero los hijos de Israel rechazaron al Señor como su líder y exigieron un rey terrenal. Lo puedes leer en Primera de Samuel 8:7. Por eso Dios les dio lo que ellos querían y nombró a Saúl como el primer rey de Israel, según Primera de Samuel 9:17. Pasó algún tiempo hasta que Saúl desobedeció a Dios y fue rechazado por él mismo, o sea, por Dios. Y a los hijos de Saúl no se les permitió suceder en el trono, según Primera de Samuel 15, del 9 al 11. Y entonces Dios eligió a David para ser el próximo rey de los judíos. Lo puedes leer en Primera de Samuel 16:1. Y Dios le prometió a David que su nombre estaría
asociado para siempre con el trono de Israel. Esto lo puedes leer en 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Y eso dio pie a que el Espíritu Santo inspirara a David a escribir el Salmo profético, o sea, el Salmo 22, que le dio a Israel algunas pistas sobre lo que el futuro Mesías y liberador soportaría. Pero en su desesperación por un rey terrenal y un reino terrenal, la mayoría de los judíos ignoraron esas palabras proféticas del Salmo 22, así como también ignoraron la de Isaías en el capítulo 53. Así que, cuando llegó el tiempo de mi Señor Jesús, Él, o sea, mi Señor Jesús, cumplió esas profecías. Y no olvides que mi Señor Jesús era de la línea real de David, según Mateo 1:1 y Juan 7:42. Y él podía asumir con toda razón el título de Rey de los Judíos. Pero los judíos no pudieron ver en mi Señor Jesús lo que ellos querían, cumpliéndose ahí lo que dice Juan 1:11. Los suyos no le recibieron. Te abro mi segundo énfasis. Algunas personas durante el ministerio de mi Señor Jesús sí lo reconocieron como Rey de los judíos. Y como mi Señor Jesús se acercaba a Jerusalén por última vez, la multitud con él pensaba que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Lo puedes leer en Lucas 19:11. En otras palabras, ellos creían que mi Señor Jesús era el Rey de los judíos, pero como ellos querían o pensaban, y por lo tanto estaban listos para ayudarlo humanamente a establecer el reino terrenal. Mi Señor Jesús contó una parábola para indicarles que ese no era el reino y que se atrasaría, según Lucas 19, del 12 al 27. Pero la mayoría no entendió la parábola y su ánimo no disminuyó. Por eso, cuando mi Señor Jesús entró en Jerusalén, fue recibido con gritos de júbilo y de bienvenida para el Rey de los judíos, que había en su mente terrenal, y gritaban: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto lo puedes leer en Lucas 19:38. Pero esto solo estaba en la mente y corazón de la mayoría de los judíos, y no era ese el plan de Dios. La Biblia menciona 2 veces a mi Señor Jesús como Rey de los judíos en su vida terrenal. La primera, en su nacimiento, a través de los magos. Lo puedes leer en Mateo 2:2. Y la segunda, en su juicio y crucifixión, en Marcos 15:2. Y los 4 evangelios registran las palabras Rey de los judíos como parte de las instrucciones de Pilato en la enfurecida multitud, según Mateo 27:37 y Marcos 15:9. También Lucas 23:38 y Juan
19:3. Y la dirección directa de Pilato a mi Señor Jesús la puedes leer en Mateo 27:11, Marcos 15:2 y Lucas 23:3 y Juan 18:33. Es muy interesante y los invito a pensar en esto, que solo los no judíos usaron este título específico para describir a mi Señor Jesús, subrayando la verdad de Juan 1:11, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Tercer énfasis. El título Rey de los Judíos tenía implicaciones mesiánicas y políticas. Los reyes en Israel eran ungidos con aceite como signo de elección de Dios, según Primera de Reyes 1:39. Y el significado de Mesías es ungido. Como hijo de David, el Mesías fue elegido por Dios para cumplir el pacto davídico y gobernar en el trono de Jerusalén. Cuando vinieron los magos a Jerusalén buscando al rey de los judíos, probablemente tenían en mente a un futuro líder político, muy para el disgusto del rey Herodes. Pero los judíos en Jerusalén, al escuchar la pregunta de los magos, seguramente pensaron en el Mesías que ellos estaban esperando. En Marcos 15:32, algunos llaman burlonamente a mi Señor Jesús, Rey de Israel, y asocian el título con Cristo, el Mesías, lo que ellos pretendían como un escarnio. O sea, se estaban burlando. Ellos decían: ¿qué tipo de rey estaría colgado de una cruz? Era irónicamente la verdad exacta. Mi Señor Jesús era el Rey de Israel y estaba en la cruz para salvarlos de los pecados. El letrero que Pilato puso sobre mi Señor Jesús en la cruz identificó al criminal escrito en 3 idiomas: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Lo puedes leer en Juan 19:9. Los líderes judíos objetaron la aplicación de un título mesiánico a mi Señor Jesús, diciéndole a Pilatos: no escribas Rey de los Judíos, sino que este hombre decía ser Rey de los Judíos, pero por razones que se guardó a sí mismo, Pilato se negó a alterar el letrero, lo que fue otra declaración irónica de la verdad. Cuarto énfasis. Durante el juicio de mi Señor Jesús, Pilato le preguntó a él, o sea, a mi Señor Jesús: ¿eres tú el Rey de los judíos? Lo puedes leer en Marcos 15:2. Y mi Señor Jesús le respondió: tú lo dices. Más tarde, mi Señor Jesús amplió la idea de ser un rey, según Juan 18:36. Ahí dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El rey de los judíos fue rechazado por Israel, pero había un reino espiritual más amplio que aún él gobernaba. Voy a cerrar esta enseñanza diciéndoles que Isaías 11 anunció que un vástago
saldría del trono de Isaí y pondría al mundo en su lugar. Los judíos interpretaron mal tales profecías como presagios de un rey terrenal para Israel, pero Dios tenía planes más grandes que solo el de un reino terrenal. Él utilizó el rechazo a él como una oportunidad para demostrar su amor por todo el mundo. Lo puedes leer en Juan 3:16. Mi Señor Jesús se revistió de carne humana y vino en forma de siervo y mostró a su pueblo cómo es un verdadero rey liberador, según Filipenses 2 del 5 al 11 y también Marcos 10:44. Porque mi Señor Jesús no encajó con los planes de los judíos acerca del rey terrenal, y ellos esperaban y rechazaron a mi Señor Jesús. Y a la fecha, muchos judíos todavía están esperando al tipo equivocado de rey. Pero en Apocalipsis 19:16, ahí se describe el día que regresará mi Señor Jesús a gobernar sobre la tierra, y la profecía se cumplirá. Él gobernará en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, y todas las naciones, tribus y lenguas se postrarán ante el Rey de los judíos, según Primera de Timoteo 6:14-16, Romanos 14:11, Filipenses 2:10 y Apocalipsis 5:9. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias por esta primera enseñanza de una serie de 10. Te pido que tu Espíritu Santo redarguya a todo aquel que esté escuchando, que ponga en su corazón el deseo de estudiar con responsabilidad para conocer más a tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo los atraiga, los motive y los lleve a conocer más y más a mi Señor Jesús. Eso te da gloria a ti, Padre. Y yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.